¿Cómo están? Yo soy Ruffy y esto es Mendoxe, un espacio donde no analizamos qué pasa con las obras, sino cómo están hechas, por qué funcionan y cómo lo hacen. Hoy vamos a hablar de Nanatsu no Taizai, una obra que hizo las preguntas correctas y eligió, una por una, no responderlas. Antes de empezar tengo que decir algo rápido, y es que este análisis no se enfoca en resumir la trama ni en destripar la historia. Intento evitar spoilers siempre que puedo, pero cuando hace falta mencionar algo puntual para explicar una idea, lo hago. Así que si sentís que no te va a dar la nafta, te recomiendo esquipear esas partes. Ahora sí, podemos arrancar. Bien, hay obras que caen en calidad y uno lo ve venir. Hay obras que caen y uno dice, qué pena, tenía potencial. Y después hay obras que caen de una forma muy específica, casi quirúrgica, que te hace preguntarte si el problema no estaba en la caída, sino en lo que eligieron soltar antes de que se caiga. Nanatsu no Taizai, los 7 pecados capitales. Si lo viste, ya sabes de lo que estoy hablando. Si no lo viste, probablemente escuchaste el chiste. Ese anime donde la animación se murió en vivo, frente a 1 millón de personas y en el horario central. Y sí, eso es verdad, eso pasó. Y hoy vamos a estar hablando de eso. Pero no exactamente de eso, porque no es lo que me interesa. Lo que me interesa es lo que había antes del colapso, porque Nanatsu no Taizai en su mejor momento no era solamente otro shonen de batallas con personajes carismáticos y power-ups cada 3 episodios. Era una obra que estaba haciendo preguntas que ninguno de sus contemporáneos se animaba a hacer. Y la pregunta que vamos a intentar responder hoy no es por qué se cayó Nanatsu no Taizai, sino qué hubiera pasado si no hubiera elegido caer. Como siempre, empecemos con un poco de contexto. Estamos en el 2012. Nakaba Tsuzuki empieza a serializar Nanatsu no Taizai en el Weekly Shonen Magazine, la misma revista que tiene a Fairy Tail en su tapa todos los meses. El mercado está saturado de shounens de aventuras medievales, con grupos de héroes con habilidades únicas, peleas espectaculares y amistad como combustible narrativo. Es la fórmula, funciona, y todos la están usando. Nanatsu no Taizai entra acá con algo que parece ser lo mismo. 7 guerreros legendarios, cada uno nombrado por un pecado capital, con diseños llamativos y un protagonista muy carismático. Pero hay una diferencia que casi nadie notó en ese momento. En la mayoría de los shounen de esa generación, el grupo protagonista es perseguido por los villanos. En Nanatsu no Taizai, el grupo protagonista es perseguido por el Estado, por la institución que se supone que debería representar al bien. Eso no suena a gran diferencia, ya sé, pero lo es porque significa que desde la primera página Nanatsu no Taizai plantea una pregunta que Fairy Tail, que Black Clover y que el 80% de sus contemporáneos nunca se molestan en hacer. ¿Qué pasa cuando las instituciones mienten? Podemos empezar preguntando entonces por qué una obra que arranca con una pregunta tan buena terminó tan mal, y es que acá hay algo que en los análisis que yo estuve viendo no encontré, y es que los pecados no son héroes que resultan ser inocentes, son personas que cargan culpas que no les pertenecen, y eso narrativamente es completamente diferente, porque un héroe inocente busca limpiar su nombre. Un personaje que carga una culpa ajena busca entender por qué ese peso existe. Uno es una historia de justicia y el otro es una historia sobre cómo funciona el poder. Y Nanatsu no Taizai eligió al principio ser lo segundo. Hablemos un poco de Nakaba Suzuki como autor, no para elogiarlo, sino para analizarlo, y es que Suzuki viene de un estilo visual muy clásico, casi retro para su época. Sus personajes tienen proporciones exageradas, expresiones amplias y un lenguaje corporal que nos hace acordar más al manga de los 80 y los 90 que al diseño contemporáneo de los 2010. Y eso podría ser una debilidad, pero en su caso es una decisión. Hay 2 cosas que Suzuki hace obsesivamente en el manga y que casi ningún análisis que yo haya visto menciona. La primera, los flashbacks no funcionan como explicación, funcionan como recontextualización. Explico. En la mayoría de los shounens el flashback te dice, este personaje sufrió esto y por eso es así. Es casualidad simple, drama de manual. En Nanatsu no Taizai los flashbacks te dicen algo diferente. Lo que creías saber sobre este personaje estaba incompleto, y ese vacío de información tenía un costo moral. El pasado de Van y Elaine, por ejemplo, no justifica a Van, lo complica. El pasado de King no explica a King, lo cuestiona, y esa es una decisión narrativa con consecuencias muy grandes. La segunda obsesión de Suzuki era que los villanos tengan razón. Hendrickson, por ejemplo, en el arco que muchos consideran el mejor de la serie, no quiere destruir el mundo por maldad abstracta. Tiene una lógica retorcida pero consistente, y lo interesante es que los Sins no lo derrotan argumentando en contra de esa lógica, lo derrotan a pesar de no poder refutarla del todo, y eso para un shonen de aventuras es casi
una declaración filosófica, porque Nanatsu no Taizai tenía villanos que ganaban los argumentos, y el problema llegó cuando la historia dejó de necesitar villanos así. Hay un momento en la primera temporada del anime, producida por A1 Pictures, que a mí me parece uno de los más subestimados del género, y no es una pelea espectacular, es una conversación entre Meliodas y Elizabeth donde él le oculta a ella información que nosotros ya tenemos. La cámara no hace nada especial, no hay música dramática y es una escena casi estática, y en ese silencio A1 hace algo muy preciso. Mantiene el plano sobre el rostro de Elizabeth justo el tiempo suficiente para que el espectador vea que ella confía ciegamente en alguien que le está mintiendo por protegerla. No hay un diálogo que diga eso, la duración del plano te lo dice. Eso es dirección, no brillante, no magistral, porque esas palabras no dicen nada. Es dirección que entiende que el tiempo en pantalla también es información emocional. Y eso es lo que Nanatsu no Taizai perdió completamente cuando la producción cambió de manos. No perdió fluidez de animación, o sea, sí, eso también, pero principalmente perdió la capacidad de usar el silencio y el tiempo como herramientas narrativas. Las temporadas 3 y 4 no son solo visualmente pobres, son narrativamente ruidosas, todo está subrayado, explicado, resuelto antes de que el espectador pueda procesar nada. Es como si alguien hubiera tomado una partitura y le hubiera puesto la letra encima de cada nota para que nadie pueda equivocarse. Entonces, ¿fue la caída de la animación la causa o el síntoma? Para seguir con esto tengo que mencionar algo que me faltó y es el humor ecchi de Nanatsu no Taizai. Las escenas de Meliodas tocando a Elizabeth, ese hilo que corre a lo largo de toda la serie y que muchos defensores de la obra intentan ignorar o minimizan con eso es el tono del autor, hay que aceptarlo. No hay que aceptarlo. Entonces, ¿qué tiene que ver el humor ecchi con la destrucción narrativa que planteamos? Bueno, el problema no es el humor ecchi en sí mismo. Hay obras de hecho que integran ese tipo de humor sin que se destruya la narrativa. El problema es lo que ese humor revela sobre la indecisión estructural de Nanatsu no Taizai. Meliodas es el personaje con la historia más oscura de la serie. Traición, pérdida, una maldición que lo condenó a siglos de dolor cíclico. Es en el papel un personaje trágico y la serie, sistemáticamente, usa el humor ecchi para neutralizar cualquier momento en que esa tragedia podría volverse incómoda. ¿Por qué? Porque Nanatsu no Taizai nunca decidió del todo si quiere ser un drama oscuro o un shounen de aventuras ligero, y en vez de resolver esa tensión narrativamente, la resolvió con un mecanismo de alivio cómico que funciona como una válvula de presión. Cada vez que la historia se acerca demasiado al peso real de sus premisas, aparece el chiste, y el chiste cierra la puerta. El problema con Meliodas no es que sea un pervertido, un hentai. El problema es que la historia lo usa como escape cada vez que se acerca demasiado a sus propias preguntas. Planteemos de nuevo el contexto, pero no por género esta vez, por problema. En el 2014, el año en el que el anime de Nanatsu no Taizai empieza a ganar tracción masiva, hay 3 obras que están haciendo preguntas similares de formas muy diferentes. Hunter x Hunter, en su arco del hormiguero, estaba preguntando: ¿puede un protagonista ser moralmente correcto en un mundo que no tiene respuestas morales limpias? Y la respondía con una ambigüedad genuina sin red de seguridad. Shingeki no Kyojin, en su segunda temporada, estaba preguntando ¿qué pasa cuando la institución que te protege es la amenaza? Y lo respondía con consecuencias reales, sin echarse para atrás. Nanatsu no Taizai estaba preguntando algo parecido. ¿Qué pasa cuando el Estado miente sobre quiénes son los villanos? Y la respondía con power-ups, chistes y una escalada de stakes que eventualmente se desconecta completamente de las preguntas originales. Ojo, eso no significa que Nanatsu no Taizai sea inferior a esas obras. Significa que Nanatsu no Taizai eligió un camino y después eligió otro y después otro y así hasta que nadie pudo decir con certeza hacia dónde estaba yendo. Y acá es donde el debate canónico sobre Nanatsu no Taizai se equivoca, porque mucha gente dice que Nanatsu no Taizai era bueno antes de que cayera la animación, como si el problema fuera solo técnico, pero si prestas atención, los síntomas narrativos como la escalada de poder sin lógica, el abandono de las preguntas de fondo y el humor como válvula de presión empezaron mucho antes de que Studio Deen tome las riendas. La animación cayó después, la narrativa ya estaba cayendo.
Eso nos llevó a un momento concreto en el que Nanatsu no Taizai era el shonen más interesante de su generación, pero nadie lo estaba viendo, ni siquiera sus propios fans. Otra pregunta que hago es si Nanatsu no Taizai influyó en algo, y la respuesta es sí. Aunque la influencia nunca se reconoce abiertamente, hay un patrón visible en el anime de fantasía de la segunda mitad de los 2010. El modelo de grupo de caballeros o de guerreros legendarios con nombres simbólicos y backstories trágicos que Nanatsu no Taizai codificó en el mainstream se puede rastrear en obras como The Rising of the Shield Hero o en la estructura de Black Clover después del 2016 o más directamente en la propuesta visual y de worldbuilding de obras como That Time I Got o Reincarnated as Slime, que usa la misma mecánica de monstruos con roles definidos que resultan ser complejos moralmente. Pero ninguna de esas obras cita a Nanatsu no Taizai, porque Nanatsu no Taizai terminó quemando su propia reputación antes de que pudiera codificarse como referente. Es como si alguien hubiera inventado un idioma y después todo el mundo lo hablara, pero nadie lo mencionara porque el inventor tuvo un colapso público demasiado visible. Nanatsu no Taizai inventó un idioma que todos empezaron a hablar. El problema fue que se lo olvidó antes de poder reconocerlo como el autor. Bien, sigamos con mi parte favorita, la parte donde dejo de ser neutral. Y es que la caída de animación de Nanatsu no Taizai es real, documentada y objetivamente mala. El cambio de A1 Pictures a Studio Dean para la tercera temporada resultó en escenas que se volvieron virales por las razones equivocadas. Personajes estáticos, fondos que parecen renders de PowerPoint del 2007, peleas que deberían ser el clímax emocional de arcos enteros y que visualmente no comunican ningún peso. Pero eso no fue la causa del problema, fue la amplificación. La causa del problema es editorial y narrativa, como ya vimos, y empezó antes, como ya vimos. El power scaling de Nanatsu no Taizai se rompe de una forma específica. No se vuelve inconsistente de golpe, se vuelve inconsistente gradualmente, por un proceso de escalada que prioriza el impacto emocional inmediato sobre la coherencia estructural. Cada arco necesita un villano más poderoso, y cada villano más poderoso requiere un power-up más extremo, y en algún momento los números se vuelven tan grandes que dejan de tener significado. Cuando Meliodas tiene un poder de combate de 142.000 y el siguiente villano tiene 400.000 y el siguiente tiene 3 millones, el espectador ya no está procesando una historia, está siguiendo una negociación de cifras. Y esa lógica de escalada infinita es incompatible con las preguntas que Nanatsu no Taizai se había planteado al principio, porque no se puede hablar seriamente sobre instituciones que mienten, sobre la culpa mal colocada o sobre el peso moral de las segundas oportunidades, cuando el conflicto principal se resuelve comparando quién tiene el número más alto, quién la tiene más larga. Son dos gramáticas distintas, y Nanatsu no Taizai decidió hablar en la gramática del número. El final del manga y de la adaptación que siguió al manga tiene el mismo problema que muchos finales de shonen de larga duración. Resuelve el conflicto externo de forma satisfactoria en términos de acción, pero deja sin cerrar las preguntas de fondo que le daban profundidad a la obra. Los Sims como criminales injustamente perseguidos merecían un desenlace que dijera algo sobre la naturaleza de la persecución, sobre cómo las instituciones construyen culpas. Lo que recibieron fue una batalla final espectacular, o en el caso de la animación una batalla final visualmente pobre, y una resolución emocional basada en vínculos afectivos. No es un mal final, es un final que no está a la altura de las preguntas que la obra se había atrevido a hacer al principio, porque una obra puede sobrevivir a una mala animación. Lo que no puede sobrevivir es olvidar por qué era importante. Volvamos al principio. La pregunta que planteé para abrir este video fue ¿por qué una obra con tan buenas preguntas terminó tan mal? Y creo que ahora tenemos una respuesta más honesta que se cayó la animación o el mangaka se vendió. Nanatsu no Taizai terminó mal porque eligió sistemáticamente y en cada bifurcación narrativa la opción que generaba más impacto inmediato sobre la opción que sostenía sus preguntas de fondo. No fue un accidente, no fue una mala adaptación, fue una dirección. Y eso paradójicamente es lo que hace a Nanatsu no Taizai interesante como caso de análisis, porque Nanatsu no Taizai no es un ejemplo de una obra mediocre que fue sobrevalorada. Es un ejemplo de una obra que tenía algo real, una mirada específica sobre la culpa, la institución y la lealtad, y que eligió deliberadamente cambiar eso por algo más vendible. Y eso es más triste que si simplemente hubiera sido mediocre desde el principio, porque una obra mediocre no te genera la sensación de que hubo algo que se perdió. Una obra que elige abandonar sus mejores ideas te deja algo específico, la certeza de que podría haber sido otra cosa.
Nakaba Suzuki tenía en sus manos en los primeros 2 arcos del manga algo que muy pocos autores del shonen de su generación tenían. Una pregunta que importaba. Y la pregunta no era ¿van a ganar los Sins? La pregunta era ¿cómo vivís con una culpa que no es tuya pero que igual te define? Esa pregunta merece una obra que se atreva a no responderla fácil, y Nanatsu no Taizai eligió responderla fácil. Y eso, en última instancia, es su verdadero pecado capital. Bueno, y hasta acá fue mi análisis. Decime cómo lo ves vos, ¿estás de acuerdo con mi lectura o lo pensás completamente distinto? Al fin y al cabo, estas cosas no tienen una sola respuesta, tienen interpretaciones mejor o peor construidas. Si te interesa este tipo de contenido, podés dejarme en comentarios qué te gustaría que desarme la próxima vez que nos encontremos. Mientras tanto, yo soy Rufi y nos estamos viendo. Chao, chao.